Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el primer libro de Samuel. No nos olvidemos que este es un libro muy interesante, muy lindo. Este es el libro que nosotros le llamamos de la polis, ¿verdad? De la polis, de la ciudad, de los hombres, de la organización, de la estructuración de la sociedad. Apearen con la ñandeña mujer a la política. Es un libro político, sobre todo es un libro para conocer tendo tacueran, esa pañandeña ñemoían al frente de una institución, cómo tenemos que ponernos al frente de una familia, cómo tenemos que ponernos al frente de nuestra capilla, de nuestra iglesia, de nuestra sociedad, de nuestro parlamento, de nuestra nación, de nuestro país, en fin, todo lo que es organización y todo lo que es buscar el bien común, no individual y personal. Es interesante. Y esto es lo que nos habla la palabra de Dios. Siempre ya es añade mandu para que este libro es para estudiarlo entre los tendotacuera. Tendotacuera ñandeña ña reunían, ya lea ya esa. Porque aquí se nos van presentando, son actitudes tan sencillas y tan simples como se nos va presentando el libro de Samuel. Como es Saúl, como es David, cómo son los sacerdotes, cómo es el pueblo, cómo son los que están también al lado del rey, del monarca, o en la piragüe, o en la yabutevela, estilo planillero, o invacteo, todos los personajes de Yareco ahí, llevan con otros nombres nomás tenemos, pero Yareco Baiteina, Yareco Baiteina, o invacteo, pero viste que son actitudes, ¿verdad? Eso es lo que el autor sagrado, el hagiógrafo nos quiere enseñar. Por eso la Biblia es un libro pedagógico, maravilloso. Es la revelación, cómo Dios se nos da a conocer y Dios va hablando desde un sentido antropológico. Veo dice, inape antropológico dice, oñe eñande va ella bañante, va ella va bañante, ma bañante, va ella bañante la yacu, va e bañante la peñane aputu ubella huerecoa, hamba eva la yayerurea jala yaipotá en síntesis. Y ella lo mitan, va a ya usea, va a usea, amigo, upea con la dice. Es una cosa maravillosa, ¿verdad? Porque esa es la verdadera revelación. Como es que tenía protestantes o cristianos, se guasabeta sellado. Porque Aipo dice que el libro es como algo que cae de arriba del cielo, venían de ya, en Bama, peja, y el peja, ya palas, y el pepe, pobre. Entonces, queridos hermanos, es la forma como destruimos y por eso estamos como estamos, ¿verdad? Porque pensamos que Dios tiene que hacer todo por nosotros. Dios lo hizo,
lo hace y lo hará en la medida en que nosotros, el que hace la voluntad de Dios, ahí está entonces. Ese es mi madre, mis hermanos. Ese es el que cumple verdaderamente la voluntad de Dios. Entonces ya ya reflexionar, ya a lo esencial y lo fundamental, interpretando y conociendo verdaderamente este libro tan sagrado y tan grande que Dios nos ha regalado, ¿verdad? Y bueno, hoy, queridos amigos, estamos subrayando un solo versículo, queremos dar vuelta, ir conociendo, saber, ubicarnos, ¿verdad?, de dónde viene. Estamos en el capítulo 23 del primer libro de Samuel. Y estamos en el versículo, hoy en el versículo 2 de este capítulo 23. Entonces David preguntó al Señor, ¿debo ir a atacar a los filisteos? El Señor dijo a David, sí, ve, derrotarás a los filisteos y salvarás a Keilah. Bueno, entonces esto es interesante, ¿verdad? Aquí estamos estudiando y estamos viendo, y lo que el autor sagrado nos quiere mostrar, en primer lugar, como yo les dije hace rato, es la actitud, la actitud. Así como ya nos ha mostrado bastante una actitud de Saúl, ese rey, ese monarca, avaro, iracundo, egoísta. Veanla Samuel, ni por una yema hoy. Pele por allí antes ahí todos nuestros cursos bíblicos que estamos haciendo, ¿verdad? Capítulo por capítulo, versículo por versículo, ese capítulo 9. Desde ahí ya comienza, 1 Samuel. Desde que se hace la elección. Y Samuel también tiene, ¿verdad?, una corazonada, un corazón grande. Ni por una vez poshujina curia lleva, pe yande yaran diojo por andushu pe ba eiko ko ala hoy postaba, ba ebio pe añande yara, ba ebio con ala ho usea, hay povo ese un rey igual que todos los otros pueblos. Yande yara o calma y misa, vuelve a decir tranquilo, tranquilo, Samuel, y yo con el tranquilo, tranquilo, socio. Porque en realidad no están yendo contra ti. En el fondo, lo que quieren es sustituirme a mí, ¿verdad? Recordemos que aquí, en estos escritos, estamos encontrando una teología que nosotros le llamamos la teología deuteronomista. Y dentro de la teología deuteronomista, el centro, evidentemente, es Dios. Dios es el que tiene que mover nuestras actitudes, nuestra forma de organizarnos. Porque peñan de llanes indica tu y entonces cuando vienen y le piden, queremos un rey, como tienen todos los otros pueblos, es como decir, deñan de llana con eñembo quemita. Hare pitata upebe, hare guapita upebe, embotilan de esa, embotilan de yurú, embotilan de apisa, jaorero yapota, laorero yaposea, según nuestros criterios, según lo que nosotros queremos. Entonces es importante, este es un libro que nos habla de nuestra organización, de nuestra familia, de nuestra iglesia, en fin, de todo lo que es organización e institución. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy también recordamos a este primer mártir de la iglesia, San Esteban, queridos amigos. Vamos a escuchar la palabra de Dios que hoy viene a nuestro encuentro a través del libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 6, versículos 8 al 10 y luego capítulo 7, del 54 al 60. En aquellos días Esteban, lleno de gracia y de poder,
hacía grandes prodigios y signos en el pueblo. Algunos miembros de la sinagoga llamada de los libertos, como también otros originarios de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia, se presentaron para discutir con Esteban, pero no encontraban argumento frente a la sabiduría y al espíritu que se manifestaba en él. Esteban, lleno del Espíritu Santo y con los ojos fijos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la derecha de Dios. Entonces exclamó: veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Ellos comenzaron a vociferar y, tapándose los oídos, se precipitaron sobre él como un solo hombre y, arrastrándolo fuera de la ciudad, lo apedrearon. Queridos amigos, este es el primer mártir después del nacimiento justamente que hemos celebrado de Jesús, el Salvador. Aquí ya tenemos el primer testimonio del martirio. Mártir cogeisegina testigo, el que testimonia la vida de alguien. Y eso es lo que San Esteban está haciendo. Al día siguiente de la Navidad ya tenemos al primer cristiano que entrega su vida por Cristo. Es un camino que nosotros tenemos que procurar entender también, queridos amigos. Ser cristiano significa testificar, testimoniar, mostrar con la vida, con nuestro ejemplo, que Dios está en medio de nosotros, que Dios se ha encarnado. Tenemos que estar llenos de su gracia. Es decir, mártir, testigo de Cristo. Tenemos que estar muy convencidos. Tenemos que dejar nacer verdaderamente la vida de Dios en nuestro corazón, en nuestra comunidad, en nuestra familia. Que hoy entonces esta intercesión de San Esteban sea para nosotros un ejemplo de cómo debe ser el cristiano que dejó nacer verdaderamente en su corazón la presencia de Dios, que hizo que Dios se encarnara en medio de nosotros. Siempre, y para que podamos vivir de acuerdo sobre todo a sus mandamientos y a la propuesta del Evangelio del Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Cristianos, vayamos jubilosa el alma, la estrella nos llama junto a Belén. Hoy ha nacido el Rey de los cielos. Cristianos adoremos, cristianos adoremos, cristianos adoremos a nuestro Dios. Sing choirs of angels, sing in exaltation.
la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el primer libro de Samuel, capítulo 23, versículo 2. Como título pusimos esa frase tan interesante cuando el Señor le dice a David: derrotarás a los filisteos y salvarás a Keila. Página la ley motispea la importante vea. El hecho de que derrotarás entonces a los filisteos y salvarás a Keila. Esta es la ciudad, este es el pueblo. Upepe oína la de la pichacuera, jaecuera la oua ape uerosa pucay, jerurende, ayepa, orepetimomina, jaupeyoina, oremojasamina landepo. Decíamos al comienzo que el que tendría que escuchar esta voz de pedido de auxilio es Saúl, jaengo la monarca, jaengo la rey. Jaengo la yo preocupana, Ginaguri en ese momento era de salvar Keila. Sin embargo, se dan cuenta, Saúl no lo está haciendo. Saúl lo que menos le interesa es salvar a su pueblo. Queridos amigos, si después de 2500 años de que se haya escrito estos libros, hoy en nuestra sociedad, en nuestra política, en nuestro país, en nuestras iglesias, en nuestras familias sucede lo mismo. Y bueno, esto es porque la palabra de Dios nos está diciendo que el hombre, ¿verdad? Que vamos caminando y somos cíclicos, cometemos de nuevo los mismos errores. Si es que no escuchamos nuestra hoja de ruta, esta voz de un Dios que nos habla, de un Dios que se ha revelado. ¿Cuál es la revelación? Revelar y dice, oye, shacañande, oye, cuacañande, aven. Peñe erubibe, ñande yarañe. La voz de Dios, la palabra de Dios. Peñande yarañe en boeseu, pero dice, inalañande yarañe. La andaña genduino, tiene andaña genduseo, entonces es difícil salir, ¿verdad? La situación va a ser imposible. Así de sencillo, queridos hermanos. Pero se dan cuenta que el corazón humano es tan duro. Yo alguna vez escucho, ¿verdad? Fórmulas, ¿verdad? Hambrena oí. Cuando le escucho, ¿verdad? Economistas y no sé cuánta gente. Ojo, a ver, universidad, tuya, vea, bojera, guasucho, la universidad cuera. Pero, hombre, pero aupela y mondalaya, la y yapulaya y cuay. Entonces, querido hermano, ¿qué es lo que falta? Aquí hay una cosa nomás lo que hace falta: honestidad y verdadera conversión. Honestidad. Veis, suma y resta y después decir bien las cosas. Hay para cada cosa, hay especialistas, pero lo que hace falta es la honestidad. Aquí no es esa fórmula, no sé, que esto, que aquello, que pa. Y no pensemos, no pensemos que porque nos dicen desde afuera, esta es la gran institución que viene no sé de dónde luego, porque son los mejores países. Un mía la de Mondavea. Jaumía la oye por ahí, vean de ahí, ¿entiendes? Que también están en lo mismo, que nos falta discernir, entender que había sido de ahí está viniendo también nuestra corrupción, ¿verdad? Porque exigen, piden, pepe, yapona, pepe, firmante, mana, pepe y bota, pea. Entonces, viste, esta es forma de estar apretando al otro, la nene ya puede, vea, entonces debe estar más pepe, es la de ama. De los derechos humanos, que nosotros defendemos el bien, el progreso. Pero en el fondo faltañan de el amor al prójimo, el amor a la comunidad, el amor sincero, la honestidad, todos esos elementos. Ana, qué espectacular, ¿verdad? Y eso, como le está diciendo, 2500 años atrás, y por eso dice aquí, David lo primero que hace
ante una situación que era muy comprometedora para él, porque él estaba siendo perseguido. Él no tenía ningún poder en ese momento. Él incluso en ese momento está rodeado, ¿se acuerdan? Él está al frente de un grupo, 600 hombres, decíamos. David partió desde Gat, ¿se acuerdan que él fue como para, en el capítulo 21, fue ahí como para refugiarse, o cañena o disparar de Saúl que le está queriendo matar. Pues diga, tuyo es esa, entonces lo llamó a la hipona mía. Y entonces se escapa, se va, se puso a salvo en la caverna de Adulam. Al enterarse sus hermanos y toda la casa de su padre, ellos bajan justamente a unirse con él. Y entonces, cuando ellos están allí, ellos bajan ahí, entonces se unen a ellos, se unen entonces a David. Y así entonces va formando de a poquito todas estas personas, dice que estaban incluso en contra, todos los que estaban en contra, 400 hombres aquí. ¿Has sumado hoy? Beca, tú puedes sumar. Porque hay muchas personas que se sienten perseguidas, muchas personas que se sienten disminuidas, muchas personas llevan, oye, ¿qué hizo el que era hoy? Y claro que después esto hace que nosotros mismos vayamos construyendo una sociedad muy injusta. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir, volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ya no soy yo quien vive, tú eres quien vive en mí. Mi vida la he perdido, pues todo lo vivo en ti. Tú pronuncias con mis labios las palabras de tu boca y levantas en mis manos el misterio de tu cuerpo. Tu espíritu mora en mí y mi espíritu mora en ti. In persona Christi, in persona Christi. Este es mi cuerpo, Esta es mi sangre, in persona Christi. tomen y coman, Tomen y beban, que este soy yo, in persona Christi. ya todo lo he perdido para ganarte a ti. Y ahora lo tengo todo, pues todo lo tengo en ti. Con tu amor me has seducido y me dejé seducir. Mi corazón encendido arde de amor por ti. Solo quiero conocerte y solo para ti vivir. In
persona Christi, in persona Christi. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, in persona Christi. Tomen y coman, tomen y beban, que este soy yo, in persona Christi. Quiero llevar en mis manos las heridas de tus manos. Quiero comulgar contigo los dolores de tu cruz. Quiero morirme contigo en tus brazos extendidos, y así con tu Santo Espíritu resucitaré contigo. Contigo yo venceré, pues todo lo puedo en ti. In persona Christi, in persona Christi. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, in persona Christi. Tomen y coman, tomen y beban, que este soy yo, in persona Christi. Muy bien, hermanas, muchas gracias. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Aquí estoy. Here I am. Quiero servirte con mi vida, hacer tu voluntad hasta la eternidad. I surrender all I am now, to proclaim your word to all the world. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary did, Lord. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. No tengas miedo porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir un hijo y su nombre es Jesús. Here I am, I long to serve you, and let your kingdom come, and let your will be done. Renuevo hoy mi compromiso de ir y anunciar tu palabra hasta el final. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary did, Lord.
quiero decir que sí como María. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did, Lord. Aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí como María. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did, Lord. Aquí estoy, hoy digo sí, haciendo lío. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro, Primera Samuel. Y gusto formal que viene con la Ñañemonguetaro. Ciertamente que algunas veces hay ciertas terminologías, ciertas reflexiones, queridos amigos, que uno también lo tiene que hacer con mucho tacto. Yo sé que muchas personas por ahí que escuchan, que reflexionan, y le gusta para yo, pues suelo recibir ahí mensajes, ¿verdad? Algunos medio, es amenazante, pero como diciendo, dende y guaimba, a llevar. Bueno, sí, tal vez muchas cosas no sé, anda allí guapa, yo Sócrates con ellos y solo sé que no sé nada y vengo Sócrates. Pero tenemos que saber que hay ciertas cosas que sí sabemos. Y por ejemplo, sabemos que tenemos que ser honestos, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad?, que tenemos que buscar el bien para los demás, ¿verdad? Eso creo que todos sabemos. Aumiango, entonces, ya por acá, ya por. Como sabemos que no tenemos que robar, por ejemplo, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Sabemos o no sabemos? Bueno, listo. Vamos a los elementos esenciales y fundamentales, porque eso es lo único, ¿verdad? Todas estas expresiones que nosotros encontramos en la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, nosotros siempre a la Biblia lo definimos justamente como la experiencia del hombre hablada desde Dios, recibida desde Dios, ¿entienden? Lo que nosotros encontramos aquí son narraciones, ¿verdad?, del hombre, son narraciones de esta experiencia nuestra, de la comunidad, como Dios se nos revela, pero es del hombre, referente a Dios, es decir, nuestra vida mirada desde Dios, que por otra manera, nosotros, o de otra forma, le decimos, utilizamos la palabra religión, ¿verdad? A religión, que dice religarse. ¿Ligarse a qué cosa? Y que llegue a tu existencia, preguntarte. Entonces, la religión en realidad es una filosofía de vida, pero es la filosofía mirada del aspecto divino, de lo trascendente, ¿entiendes? La otra, es decir, la filosofía de la cabecita, de la razón, es buscar a través de tu razón, simplemente a través de lo que nosotros sentimos, tocamos, palpamos, ¿verdad? O sea, hay muchos elementos dentro de la filosofía. Este es un mundo demasiado amplio, no podemos reducir a un granito, ¿entienden? Es mucho más. Por eso que también sería interesante encontrarnos, mirar, leer, tener momentos filosóficos, momentos de reflexión profunda, porque pego la ñandeña y contener. Ñandeco y que vean el aspecto religioso de la formación, de la educación. Muchas veces, ¿saben qué? Queremos solucionar nuestros problemas de pobreza, nuestros problemas de criminalidad, nuestros problemas entonces de falta de, no sé, de los recursos o la buena utilización de la deshonestidad, etcétera, etcétera. Queremos solucionar, ¿saben qué?
famoso, ¿verdad? Vamos a dar trabajo, 500.000 trabajos. Pero no solucionamos, ahí va, ¿entiendes? Lo que tenemos que hacer, ¿saben qué? Primero, nosotros luego comenzar a ser honestos, número 1. Número 2, tenemos que lanzarnos verdaderamente a la educación. Hacer como elemento prioritario. Educación, educación, educación. Y no me digan más, hemos construido una escuela, hemos hecho, va épico o alén de la escuela, la techopea, reiki, después inician, después maestra, después la bohemiana, ¿entienden? No es entonces eso el problema. El problema somos nosotros. Antes incluso ya dejáis de maestra Bacara, pero sin embargo eran maestras que, a pesar de que estaba debajo de un mango, eran maestras, eran maestros, enseñaban los valores, los principios. Esa cosa es la educación. La educación no es levantar ahí escuela que después se caen todo de nuevo, ¿verdad? El asunto es que llamamos a hacer hoy la escuela cuera o mi porque ya sobrefacturaba. Entonces, queridos amigos, es demasiado importante. Ya digo, con libros cuaco, palabra de Dios, coñan de yarañe, y desde aquí es donde nosotros tenemos que comenzar, ¿verdad? A trabajar en serio. Y usted ya la de ya porque se dan cuenta, el que responde aquí al pueblo es David. David el que responde al pueblo. Se van, y entonces David, con tanta sinceridad también, él viene y pregunta, le dice a Dios. Esta es una forma de decirnos, ¿saben qué? Antes de tomar decisiones, antes de hacer las cosas, queridos tendotacuera, hagan lo que hizo David. David preguntó al Señor. Upaya subrayar. David preguntó al Señor. ¿Debo ir a atacar a esos filisteos? El Señor entonces le respondió, sí, ve, derrotarás a los filisteos y salvarás a Keilah. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Confundidos los estudiosos de la ley mosaica por la elocuencia de Esteban, que les había demostrado en las ardientes discusiones sostenidas en la sinagoga de los libertos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, que en Jesús se cumplían todas las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías, decidieron deshacerse de él porque sus consistentes argumentos atraían diariamente a un creciente número de judíos que terminaban convertidos al cristianismo, y como no encontraban fisuras en sus discursos que denotaran blasfemias, decidieron incriminarlo, según la narración de San Lucas en los Hechos de los Apóstoles, con testigos falsos que sin sonrojarse dijeron ante el Sanedrín que lo juzgaba: este hombre no cesa de decir palabras contra este lugar santo, o sea el templo, y contra la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús el Nazareno destruirá este lugar, el templo, y cambiará las costumbres que nos transmitió Moisés. Y entonces el sumo sacerdote le preguntó: ¿es esto verdad? Y como respuesta, Esteban resumió magistralmente la historia del pueblo escogido, probando con sutileza en su narración que en efecto Jesús era el anhelado Mesías, y remató su arenga acusándolos de ser hombres de cabeza dura e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como fueron vuestros padres, así sois vosotros también. ¿A qué profeta no persiguieron vuestros padres? Mataron a los que predijeron la venida del justo, del cual vosotros ahora sois los traidores y asesinos. Y agregó: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Esa frase fue la gota que rebosó el vaso, porque al oírla sus enemigos, que la consideraron la peor de las blasfemias,
se abalanzaron sobre Esteban, lo arrastraron fuera de la ciudad y lo apedrearon hasta la muerte, mientras un joven de rostro adusto llamado Saulo, a quien los verdugos le dejaron en custodia sus mantos, lo veía morir sin dejar entrever la más mínima emoción. De San Esteban solo se sabe que era judío de origen griego y se vinculó al cristianismo en vida de Jesús, pero solo después de Pentecostés asumió un papel protagónico, pues su elocuencia y el profundo conocimiento que tenía de las Sagradas Escrituras le permitía confrontar con autoridad a los escribas y sacerdotes del templo, lo que despertó la animadversión de los guardianes de la ley mosaica y la admiración y respeto de la incipiente comunidad cristiana. Por eso, cuando un grupo de descontentos, ante la forma en que se repartían los fondos comunes entre las viudas hebreas en detrimento de las griegas, los apóstoles le pidieron a la congregación que eligiera de entre esa congregación a 7 diáconos que deberían ser varones de vida irreprochable para que administraran y distribuyeran las ayudas equitativamente. El primero en ser nombrado fue Esteban, descrito por Lucas en los Hechos de los Apóstoles como hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y él se encargó de liderar intachablemente la misión encomendada. Se destacó por su celo apostólico con el que defendía y difundía el mensaje de Cristo, y como se afirma en los mismos Hechos de los Apóstoles, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y milagros en el pueblo. Sucesos admirables que sus enemigos no pudieron soportar y entonces urdieron esa conspiración en su contra, sustentada en testimonios fraudulentos sobre supuestas blasfemias suyas, que a la hora de la verdad no fueron necesarias para condenarlo, porque al afirmar durante el juicio amañado que veía al Hijo del Hombre a la derecha de Dios, firmó su sentencia de muerte. Y mientras lo apedreaban, según el libro de los Hechos de los Apóstoles, Esteban oró así, y puesto de rodillas, gritó con fuerte voz. Y diciendo esto, después de decir, Señor, no les tengas en cuenta su pecado, perdónalos, expiró cerca de la puerta de Damasco, en el norte de Jerusalén, que simbólicamente tras el sacrificio de Esteban, llamado protomártir, por ser el primer mártir cristiano de la historia, se abrió de par en par a la feroz persecución que contra los seguidores de Jesús protagonizó Saulo, ese joven que presenció inconmovible su ejecución y que paradójicamente, meses después, tras ser derribado de su caballo por nuestro Señor Jesús, cerca de otra puerta de Damasco, la de la actual capital de Siria, se convirtió en San Pablo y emprendió su propio camino hacia el martirio en defensa de aquel al que persiguió con tanta hazaña. Por eso hoy, 26 de diciembre, día de su festividad, declarado así porque en esa fecha del año 415 un sacerdote llamado Luciano encontró sus restos en Gamala, Palestina, pidámosle a San Esteban que nos dé valentía para pregonar sin miedo que Jesús es nuestro Señor y Salvador. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Nuestro Dios anduvo en pañales. Ay, qué escándalo para los poderosos, para los que buscan hacerse grandes. En Belén nos dijo el camino es otro. Eligió lo débil y despreciable, para redimirnos tomó lo frágil. Y esa noche fue clara como el día. Desde entonces brilla su luz que guía. Como en Belén, ay niñito Dios que estás dormido, déjame acunarte, ser tu nido. Junto a José y a tu madre quiero estar contigo, porque para adorarte he venido.
un rey un poco distinto. Y su reino no tiene quien lo iguale. No fue en un palacio ni cuna de oro. Nació en un establo para animales. Los que lo acogieron fueron pastores y unos extranjeros muy buscadores. Hay que ser como ellos y animarse a dejarlo todo para encontrarle. Muévele, ay niñito Dios que estás dormido. Ay niñito, déjame acunarte, ser tu nido. Junto a José y a tu madre quiero estar contigo. Porque para adorarte he venido. Como en Belén, ay niñito Dios que está dormido. Déjame acunarte, ser tu nido. Junto a José y a tu madre quiero estar contigo. Porque para adorarte he venido. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento, y estamos reflexionando este hermoso libro de Samuel. Yo le digo hermoso porque es así, ¿verdad? O sea, nos muestra, nos llena verdaderamente de alegría, porque es lo que nos proyecta. Esto se escribió hace 2500 años, el geógrafo que nos presenta una narración que nosotros le llamamos la narración de una escuela deuteronomista, deuteronomos. Ve ahí, pon ahí la ley para mí, ¿verdad? Segunda ley, segunda oportunidad, deuteronomos, griego me copiaba ahí. Nomos es ley, es una ley, pero deutero, segundo. Te doy ahora la segunda posibilidad para que vos puedas cambiar. Qué lindo que es. Si hay una segunda ley, queridos amigos, es porque justamente ya hubo una primera ley. Y si hubo una primera ley que sigue ella, oye, ya popona interés iba a cuidar bajo peare con anga uña de segunda ley. Oye, me eña de oye, eña de nada. A ver, en segunda oportunidad, dale será. Oye, pues cuídate, oye, pues ¿qué va? Es guatague, es calcular que es saque. Pero hay que mirar, ¿sabes? Que es la intro, ¿verdad? Lo intro. Introspección personal. Entonces, va ese coñante yayapo hinara. Va el yayapo ecuejinara. Todos habremos tenido errores o todos tenemos errores. Todos somos pecadores. El que está fuera de pecado, que tire la primera piedra. Haciendo ya ni más la damos bola primerita. De ahí demos boseba. Entonces, quiere decir que la palabra de Dios continuamente nos está llamando, o poco entonces peñan de no iré peñan de yara, iñan de dale con anga, ya ñemo que ya ñemo pareteque, ya hay cual cajangua lleva entero de tía, peñan de yara los yerueñande. El Señor entonces aquí le dice a David cuando él pregunta, lo primero que dijimos y lo esencial
de este curso del día de hoy es justamente cuando David es el que pregunta al Señor. Y juicio ahí a esa la gente. Oporando, ña porando mina, ña ñemo yamina lleva. Mina eva peña de yara le potá. Yo no sé si nosotros somos capaces, ¿verdad? Nosotros parece que queremos dividir y mucha gente luego quería dividir o divide, ¿verdad? Porque entienden mal. Ese luego ya no tiene que estar en ningún lugar que signifique ser tendota. Esa persona que quiere dividir, que quiere separar todo lo que es el aspecto trascendente del hombre, del aspecto bien concreto de la humanidad del hombre. Ve y a religión aparte, a humanidad aparte, a la pecha de entender, de neñe candidataña hoy, la neñe muy al frente de una comunidad. Porque nere entendéis, va Eva, quién es el hombre. Primero tenés que irte, ¿sabe qué? Hacer un buen estudio de filosofía, un buen estudio de antropología, porque posiblemente reikente desde el aspecto antropológico, en sus debilidades, entonces solamente sobre sus debilidades. Normalmente, lastimosamente, con marketingero fuera, lleva los marketing que se hacen sobre la política, sobre qué aspectos apuntan. Eso es lo que le gusta al pueblo, lo que le gusta. O sea, lo que le gusta a la debilidad del pueblo. Le prometé yo vea lleva. La ejo ureita, no va a pomo allá. Hoy cuando soy planillero, bueno, yo me meto palo y tal. Y así, ¿verdad? O sea, queridos amigos, cuando hago libro, y da mucho para reflexionar, da mucho. O sea, el Señor cuando nos habla, pues nos habla en lo más profundo, ¿verdad? Del corazón, de la vida. Y esto es lo que nosotros tenemos que reflexionar. Apeago la ñandela muchas veces la anda ya ella. Upea la ñamo cañeja, upea la ñamo quiniria. Acompaña con algo, entonces, en realidad, son las cosas que uno tiene que reflexionar, ¿verdad? Esto es lo que uno tiene que llegar a, no solamente intuir, porque yo sé que mucha gente está con la, ya diciendo, ¿cierto? ¿Cierto? Porque esto pues es algo innato que nosotros llevamos. El buscar la justicia, el buscar el bien. El asunto es que después, el ponerlo en la práctica, muchas veces nos desanimamos. Y entonces ñañemo mini, ñañemo mishi. Entonces ña continuante, entonces hoy coñan de urrero, ¿entiendes? Entonces esto no puede ser. Aquí la primera frase y la primera palabra ya nos dejan nocaut luego en este curso bíblico del día de hoy. Porque en este versículo 2 dice, entonces David preguntó al Señor. Preguntó al Señor. Ña ponanduve ñandeyara heise, ñandeyara she ayuabe haikuase. ¿Qué es lo que el hombre necesita? ¿Qué es lo que mi comunidad necesita? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer con mi comunidad? Algunas veces algunos sí hacen sus preguntitas al Señor, pero el Señor, cuando soy egoísta, no te va a responder de esta manera. ¿Qué es o cómo voy a robar mejor? ¿Cómo me voy a enriquecer ilícitamente? ¿Cómo le voy a hacer botado a la gente? Entonces, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando. Vamos a seguir pidiendo al Señor que nos ilumine, que nos dé fuerza, que podamos entender sobre todo este libro maravilloso, ¿verdad? De Samuel, que nos ayuda, ¿verdad? A entrar. Y hay que verlo, porque así entendemos verdaderamente cómo nos habla a nosotros, cómo nos habla al pueblo, cómo nos habla, sobre todo a nuestros tendotá que tienen que darse cuenta de la necesidad más urgente, ¿verdad? De la gente. Me despido de ustedes por el día de hoy y les dejo esa bendición que proviene del Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima. Con más ñandeyara ñe'e, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñandeyara ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios
los bendiga y proteja.